Si hablamos de filosofía de vida, yo prefiero el concepto respetuoso. También son todas las personas que, bueno, pues de una manera u otra han hecho esto posible. Esto es por primera vez posible en este momento de la historia. No había tanta alternativa. Creo que es nuestro deber. Son infinitas la cantidad de manos por las que pasa un calzado antes de salir de la fábrica. En fin, tuvimos que afrontar un poco esa problemática. Yo qué sé, cuando planteo un modelo nuevo. Esto es Barefooting Podcast, el primer podcast de habla hispana dedicado 100% al barefoot. Aquí aprenderás a cómo mejorar tu salud desde los pies con consejos, estudios y experiencias prácticas. Prepárate para realmente desatar el poder natural de tus pies. Bienvenido. Bienvenidos y bienvenidas, familia de Barefooting Podcast. ¿Cómo estáis? ¿Cómo va esa semanita? Bueno, estamos aquí otro miércoles más. La verdad es que estamos súper orgullosos, súper ilusionados de cada semana tener aquí a nuevos invitados, nuevas invitadas especiales por todo tipo. Y hoy tenemos por aquí a Victoria. Victoria, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Ole, pues con muchas ganas de conocerte. Que Victoria, si quieres, para empezar, para todos aquellos que no te conozcan o que no conozcan tu proyecto, que es un poquito a lo que hemos venido a hablar hoy, preséntate, quién eres y qué es esto de Zambas de Bambas. Muy bien, pues encantada de estar por aquí. Muchas gracias, Yago, por darme la oportunidad de ponerle un poco de voz a Zambas. Bueno, mi nombre es Victoria, estoy detrás del producto de Zambas. Somos un proyecto pequeñito, familiar, donde hacemos calzado barefoot. Una de nuestras características principales es que las materias que usamos son todas vegetales a base de plantas. Y bueno, ya unos añitos por aquí. Este proyecto empezó a gestarse en 2017. Ahí todavía no había muchas marcas que hacían calzado barefoot. Y bueno, todo empezó un poco porque yo ya trabajaba como diseñadora de calzado y fabricábamos principalmente en China, con lo cual pasaba muchas semanas por allí. Y cuando tuve a mi primer hijo, bueno, pues aquella situación se volvió también un poco insostenible en cuanto a tantos viajes, tanto tiempo fuera de casa y tal. Y bueno, y ahí empezó un poco a gestarse todo esto. Qué guay, qué guay. Bueno, ya son varios años, ¿eh? Ya puede decir que Ya. hay buena experiencia y que ha habido una evolución. Mm. Sí, idealmente luego salimos al mercado en 2021, porque luego, bueno, tuvimos un tiempo en los que el proyecto se estaba gestando, que tuvimos que coordinar para Manuel, mi socio, y yo dejar nuestros trabajos, podernos dedicar plenamente a esto. Y tuvimos en medio también otro peque, vino la pandemia. Ahí justo cuando estábamos a punto de salir fue como cerró todo, claro, nuestra fábrica también. Y entonces, bueno, al final pudimos reenganchar y salir en 2021 a través de una plataforma de crowdfunding que se llama Kickstarter. Ahí, bueno, pues nos lo jugamos a un todo o nada y salió bien. Pero sí, por medio hubo ahí como muchas cosas que bueno, que lo que al principio es a veces como una dificultad o como un reto, luego al final se convirtió en un pequeño regalo porque tuvimos un poco más de tiempo de lo esperado y previsto para poder, bueno, ajustar algunas cositas, repensar con un poco más de calma otras. Y pues, por ejemplo, íbamos a salir inicialmente solamente con calzado infantil, pero al final en este tiempo de espera que estuvimos todos un poco encerrados fue como, ostras, y joder, nosotros mismos estamos buscando, comprando calzado barefoot online fuera de España, porque nos abrimos también un poco tallas adultos, ¿no? Y hubo varias cositas así que nos dieron al final un empujón muy chulo, pero que no estaban previstas inicialmente. Ujú. Muchas cosas que vienen por la incertidumbre del momento, ¿no? Que al final no lo podemos controlar todo y lo que tú dices, al final eso es el regalo, ¿no? Darte cuenta de que en este momento Sí,
Total. Este aprendizaje es súper guay, ¿no? Darte cuenta como al final de, hostia, esto creía que tenía todo el sentido, pero ahora visto desde este prisma, igual, fíjate, este tiempo nos dio la oportunidad de hacer las cosas de otra manera y darle una repensada y al final eso siempre es positivo. Lo que pasa es que no siempre tenemos la paciencia. Eso es, siempre hay cosas ahí que no se puede tener todo. Yo eso. Qué bueno, Victoria. Bueno, pues gracias por tu presentación. Enhorabuena también por todo este proyecto, porque ahora entraremos a fondo en ciertas cosas que ya has comentado. Pero me gustaría empezar por preguntarte por el tema de cuando hablamos de barefoot. Sí que es verdad que es una palabra que a día de hoy está un poco en tendencia, está de moda, todos van escuchando un poquito, pero realmente para ti, ¿qué significa barefoot un poco como filosofía de vida y cómo se aplica dentro del proyecto, dentro de Sambas? Pues muy buena pregunta. Hombre, si hablamos de filosofía de vida, yo prefiero el concepto respetuoso, Vale. porque por supuesto engloba el barefoot, pero también otras muchas bondades que no siempre van implícitas, ¿no? Como, bueno, pues los materiales con los que trabajas, dónde fabricas, como la relación que tienes con todas las partes que forman este engranaje, las políticas que estableces también como marca, hasta dónde y cómo te implicas con tu gente, no solo con el equipo y los proveedores, que eso es un poco más obvio, pero para mí Sambas también son todas las personas que, bueno, pues de una manera u otra han hecho esto posible y que esto siga en pie. Y así me gusta tratarlas también, o sea que no sé si lo conseguimos, pero hay un esfuerzo, no hay esfuerzo en nada de esto, es como que así lo sentimos. Aparte de ser, por supuesto, una piel negra 24/7, porque aquí se hace casi todo descanso. Total, qué guay. Me gusta porque sí que es verdad que yo en su tiempo también asociaba como que barefoot, minimalismo, respetuoso, era un poco todo lo mismo, pero realmente sí que es verdad que la palabra barefoot muchas veces se nos queda algo reducido, ¿no? Es como algo que hemos cogido de fuera, de Estados Unidos y demás, ese término más inglés, pero realmente aquí en España hemos desarrollado algo más a nivel de minimalismo, puede ser como estilo de vida, pero también dentro del calzado, lo que tú nos comentabas, con esa etiqueta de respetuoso, mucho más allá de la forma de vestir. Total, para nosotros es igual de importante que el calzado en sí mismo sea respetuoso, como llevarlo, pues bueno, a otras muchas cosas, como comentábamos, ¿no? A pues, cómo te relacionas con tu gente y cómo tienes, cómo, no sé, cómo gestionas tu empresa al final, que no es otra cosa que una extensión de nosotros mismos, ¿no? Porque al final no es algo que está tan dentro de nuestras vidas que no puedes separar y no puedes estar manteniendo un papel, ¿no? Por así decirlo. No, no. Entonces, esto es así. Perdona que te interrumpa este episodio, pero si no conoces lo que te voy a contar ahora, la verdad es que te estás perdiendo algo muy guay y muy bueno para la salud de tus pies. Te hablo de Baresox, la tienda y marca de calcetines de dedos respetuosos con 5 dedos y que es la encargada de patrocinar este episodio que estás escuchando ahora. Baresox ofrece algo que hasta ahora nunca nadie antes había ofrecido y es un calcetín que respete la forma de tu pie, separando esos 5 dedos y además con diseños atractivos como por ejemplo pueden ser aguacates, huevos fritos u otros diseños que puedes ver en su web como soxbear.es. Así que gracias Baresox por patrocinar este gran episodio y con todo esto dicho, sigamos escuchándolo. Y seguramente a lo que te vengo a preguntar ahora ya son cosas que nos has comentado en esta última pregunta, pero realmente cuando hablamos del proyecto de Sambas, ¿qué lo diferencia de otras marcas de calzado o de otros tipos de calzado que tenemos a día de hoy? Pues bueno, yo creo que en parte esto de esto que estamos comentando también, ¿no? Este aura que cualquier persona o colectivo al final desprende y que te hace percibirlo como coherente o no tanto y alinearte, si así lo sientes, con esos valores, ¿no? Eso creo que es importante porque al final hoy en día hay como tanta oferta que, que ser fiel un poco a sentirte parte de algo es mucho, ¿no? Como alinearte, identificarte con los valores o con los principios de un colectivo, de un grupo de personas, de una marca, eh, para nosotros es mucho. Esto y luego a nivel un poco más tangible, físico, real, sin duda creo que son los materiales, ¿no? Le ponemos como
como mucho amor a esta parte. A mí personalmente me apasionan desde siempre, ¿no? Es como pasión. Me encanta tener un ratito para friquear cosas nuevas y estoy disfrutando un montón ver también cómo está habiendo un auge muy grande en innovación también, en biomateriales y ha crecido muchísimo esta parte también, no solo el Barefoot, sino también toda la parte de innovación. Hay un montón de empresas pues que están dedicando mucho esfuerzo a, a poner tecnología e innovación para poder transformar materias útiles, o sea, transformar en materias útiles desechos, tanto los que generamos nosotros como otros que no pueden ser tratados. No sé, tenemos por ejemplo el caso de un material que usamos bastante que está hecho a base de poda de palmera. Y es que en Elche, que es el sitio donde además fabricamos y tenemos nuestra fábrica, tenemos el palmeral, claro. Y aquí, bueno, tenían un problema medioambiental con los residuos de la poda porque al quemarlos generan sustancias tóxicas, liberan sustancias tóxicas al aire. Entonces, bueno, a uno de nuestros proveedores de allí, que son muy pioneros en todas estas cosas, se le ocurrió la brillante idea de transformarlo en materia. Y como ellos, pues también hay otras empresas que están trabajando, bueno, con bacterias en laboratorio, en transformar biomasa residual de distintas plantas o de la industria alimentaria en materiales sostenibles. Y en este sentido nosotros pues hemos disfrutado un montón de, pues, de innovar y de poner en práctica pues muchos de estos materiales. Es muy curioso porque hemos tenido tantos tipos de pieles vegetales que casi necesitaban una etiqueta de por favor no ingerir. Pues hemos trabajado desde pieles que se hacían con desechos de las uvas después de hacer el vino. Hemos tenido también, bueno, trabajamos, uno de nuestros principales proveedores trabaja porque la planta de la piña, cuando la recolectan, toda esa biomasa se queda un poco, vieron que la desechaban y dijeron, al cargo de este proyecto hay una científica española, y fue como, ostras, con esto podemos hacer algo, ¿no? Y hacen ahí como, todos son procesos en parte muy artesanales y en parte muy innovadores, porque siempre hay una parte de recolección, tratado, secado de las fibras, tal, y luego la parte de laboratorio en la que transformas todo eso y le das la química adecuada y lo más natural posible para transformarlo en un material real que se pueda usar de verdad a escala industrial. Y bueno, tenemos otro proveedor que trabaja con caucho y granos de soja y hace una biomasa con carbón de pino. Ahí hemos tenido también y seguimos trabajando con piel de chumbera, ¿qué más tenemos por ahí? Cosas curiosas. Sí, cosas muy curiosas. Luego hay otras materias que hemos trabajado más tradicionales, pues como el caucho, no solo en la suela, que ahí es bastante más conocido, sino en la parte de arriba del calzado, pues porque había gente que nos pedía, decía, oye, ¿por qué no hacéis algo más impermeable y tal? Lo que pasa es que, pues como por principio, ¿no? Y nos pusimos esta bueno, pues esta prima para nosotros de solo vamos a usar materiales naturales y vegetales, pues hasta que dimos con, ostras, podemos usar el caucho. Encontramos un proveedor que lo hacía en plancha y a partir de ahí fue como, ostras, pues podemos hacer algo impermeable y además con esta materia que es súper interesante. O el propio corcho, ¿no? Que aquí, bueno, es más conocido, pero quizás está también un poco más en desuso. Y aquí tenemos, además que es un material local, que en la costa atlántica tenemos bastantes alcornocales, tanto, bueno, yo soy gaditana, entonces tengo ahí mi parque de los alcornocales y por todo Portugal también. Entonces, bueno, pues aquí un poco en este trabajo que yo creo que sí que es verdad que puede ser una diferencia con respecto a otros compañeros y compañeras del sector. Ujú. Yo la primera vez que vi, por ejemplo, pues cuando tú estabas comentando, vi que utilizaban para hacer un calzado piña. Me quedé súper sorprendido, porque sí que es verdad que no estamos acostumbrados vamos, el calzado convencional, no conozco ninguno, habrá seguramente, pero no conozco ninguno de que no utilicen los materiales básicos y tradicionales que todos asociamos al calzado. Y cuando empecé a ver como que todo esto es justamente lo que tú decías, de cosas que a lo mejor se están tirando o las estamos desechando o que no están teniendo ningún uso, les estamos dando un uso, estamos aumentando esa cadena de reciclaje y encima aprovechando algo
que posiblemente de valer cero o incluso de molestar, porque son muchos desechos que ocupan espacio, que ocupan X, les estamos dando un uso, vamos, espectacular. O sea, es Espectacular. brutal. Sí, sí, sí. Esto es muy satisfactorio a todos los niveles, además de esto de quitar, digamos, desechos que tienen que ser procesados muchas veces no de bonitas maneras, son materiales que son biodegradables, naturalmente, claro, que a veces tienen propiedades además físicas que te sorprenden, como en el caso del caucho o del corcho, que son impermeables, o esta propia piel de piña que hablábamos, o la de chumbera, que no son impermeables, pero son naturalmente resistentes al agua y repelen un poco la suciedad y los líquidos. Em, entonces, bueno, al final descubres cosas que es verdad que el camino es mucho más sencillo Claro. por la vía estándar, pero bueno, también creo que es bonito e interesante explorar otras opciones. Ujú. Mm. Hablando de materiales, Victoria, bueno, me lo has contado, ya un poco tenía la idea de que era algo que, vamos, está claro que os hacía un poco bastante diferentes a otras marcas de calzado y demás, pero me viene a la mente preguntarte el por qué, ¿no? El decimos, vale, pues los otros son materiales sintéticos, ¿vale? Pues que están acostumbrados a utilizar el calzado tradicional y demás, y aquí utilizamos un material más vegetal o lo que estamos hablando en esta cadena de reciclaje. Un poco por qué y si eso influye de alguna forma en lo que es la salud de nuestros pies. Pues muy interesante todo esto. Pues mira, por un lado, la política de usar materiales vegetales em, viene por no querer usar, por un lado, la parte de piel animal, esto es un poco por ética personal, pero bueno, además también em, esto es por primera vez posible en este momento de la historia, porque yo qué sé, a principios de siglo era impensable no concebir un calzado bueno o de calidad sin usar pieles, ¿no? Claro. Entonces no es colgarte un poco los calones de decir, bueno, yo es que no uso pieles animales, bueno, es que gracias a que ahora es posible, porque hay mucha más materia, mucha más innovación en todos estos proyectos innovadores que reutilizan biomasas que venimos comentando, por primera vez posible. Esto por un lado, ¿no? Por otro lado, yo también, por mi experiencia personal, porque yo ya trabajaba como diseñadora para otras firmas y bueno, y como te comentaba, fabricábamos en China, entonces, pues bueno, allí he visto un poco también, pues, muchas cosas que no son eh, tanto de mi gusto, en el sentido que, bueno, pues visitábamos, yo qué sé, mercados de materiales de varios pisos, pues aquello todo atestado de materias, todas sintéticas, la nube de polvo, partículas en suspensión, Solo de pues, pensarlo, ¿sabes? Claro, claro, he estado en sitios, pues bueno, donde las prácticas no eran las adecuadas, no. Y entonces, bueno, pues un poco por contraposición a todo esto, por mi propia experiencia personal, también hubo otro hecho profesional que, bueno, esto también es interesante, yo creo, para la gente que pueda vernos, saberlo, y es que en 2007 salió una normativa que se llama REACH, que regula las sustancias químicas presentes, bueno, pues tanto en productos acabados como en materias primas. Y esto aplicaba también a la industria textil. Entonces, por primera vez se empezaron a mirar con lupa eh, todas las sustancias químicas tóxicas que podía haber presentes en los textiles que veníamos vistiendo y calzando. Y entonces, bueno, para la empresa en la que trabajaba en aquel momento, me encargaron pues estudiar esta normativa y aplicarla a los más de 1000 artículos que teníamos por temporada. Se hacían calzado y complementos, calzado y bolso sobre todo. Y entonces, pues bueno, esto fue un gran reto y además esta normativa entró como fuerte, ¿no? Porque así quisieron hacerlo. Pues sí entraba, creo que entró en vigor en junio o algo así y de golpe pues se instalaron controles en los puertos y se empezaron a abrir contenedores, a retirar mercancía, a analizarla, a destruir toda la mercancía que no cumplía con los parámetros establecidos. Entonces esto, claro, cuando ya te tocan el bolsillo, como bien dices, la gente se pone las pilas.
Claro. Entonces esto fue de golpe como pum, pum, pum. Y claro, aquello para mí fue como un shock, porque de repente pues vi que había un montón de sustancias, que en un textil que dice, pues bueno, pues sí, pues una ropa, pues tal. Pero es que detrás había un montón de sustancias, bueno, pues potencialmente dañinas que estaban perjudicando pues la salud. Y además es que lo había visto, o sea, es que había visitado algunas fábricas en China, pues donde vea a personitas pues, que están con la salud bajita y que están trabajando sin las medidas de seguridad adecuadas y en condiciones que no son las correctas. Y ves como todo esto sí tiene sentido. Y ahí pues, y luego claro, no, eran cositas serias, pues que ya hoy en día estamos mucho más informados, pero claro, ya hablamos de disruptores endocrinos, pues, sustancias potencialmente cancerígenas, problemas de reproducción, cosas serias. Entonces realmente todo esto para mí hizo ahí un mix y fue como, pues sí, tengo ganas de hacer las cosas un poco diferentes. Y de aquí viene un poco pues la parte de, pues me voy a centrar aquí, ¿no? En este nicho que además está poco explorado y que además como me encanta explorar materias como más artesanales, más tradicionales, digo, jolín, hay un montón de cosas que se están quedando en desuso y esto puede estar guay. Entonces, bueno, aquí empezó un poco este mix. Y luego, claro, en el calzado además, pues por ser un producto que lleva mucho desgaste, porque vamos caminando con él, Claro. pues estaba más centrado en lo que es, bueno, o la parte de piel animal o sintético, ¿no? Pero no había tanta alternativa en este sentido. Y me pareció también una forma chula, bueno, pues de llegar a personas que a lo mejor tenían también estas inquietudes como las estaba teniendo yo con respecto a, oye, sí que importa lo que calzamos y vestimos, ¿no? Así que hay que echarle un ojillo a esto. Mm. Ajá. Y luego además, pues esto en la parte en cuanto a cómo aplica directamente mm, a la parte a la que va dirigida el calzado, a los pies, porque al final todas estas sustancias tóxicas eh, se activan un poco con el sudor. Es decir, como en el sudor tenemos también grasa, aceite, pues esto es lo que hace es disolver un poco estas toxinas y que se mezclen con el sudor que posteriormente terminamos reabsorbiendo por la piel. Entonces sí que bueno, el forro del calzado muchas veces lo usamos además descalzos, ¿no? O no llevas calcetín. Aquí sí que aplica, claro, directamente. Y bueno, de hecho no es casualidad que las plantillas de nuestro calzado están hechas con fibra de coco y muchos de nuestros forros están hechos con cáñamo o lino, porque al final son materias que son naturalmente muy absorbentes, que al final es lo que necesitamos también para frenar un poco las bacterias y la proliferación que hablábamos en cuanto a cuando sudamos, ¿no? Con los tóxicos, que mantener el pie seco. Entonces, bueno, aquí esto también pensé que había ciertas materias estratégicas en cuanto a las posiciones en las que lo usamos dentro del calzado que podían ayudar mucho. Y que, bueno, y salir un poco de los clásicos que en toda la industria se venían usando y sabíamos que ya funcionaba con esto, no hay ningún problema. La plantilla de tal, bueno, plantilla de microfibra, bueno, pues yo la voy a hacer así, a ver qué onda. Muchas veces yo creo que nos adaptamos a lo que hay, ¿no? A la norma, a lo que se ha hecho siempre, pero realmente en muchos ámbitos es que no se ha reflexionado, pues simplemente se hacía hace 100 años y por eso lo estamos haciendo hoy, y esa es la justificación en muchos casos, ¿no? Pues como se hace durante tanto tiempo, ¿por qué vamos a dejarlo? Pero vamos, me encanta todo lo que nos has comentado a nivel de material. Tenía más preguntas, pero creo que lo has enfocado todo por el hecho de que justo lo es como una reflexión más profunda de decir, vale, esto dicen que sirve, se ha hecho siempre, pero vamos a ir más allá. Vamos a jugar con el tema de, pues eso, la importancia del material, el cómo nos está influyendo directamente, pues como nos decías, a nuestra salud, a nuestros pies, a la sudoración. Es decir, son temas que son importantes reflexionar y que dan una diferencia grande a la persona que lleva ese calzado comparado con un calzado más convencional o el que siempre hemos tenido. Total. Y en esto también, por ejemplo,
no solo a nivel de cuando enfocas un producto, ¿no? A nivel, bueno, de marcas o de equipos de diseño, interesante, ¿no? Es verdad, a veces replantearte como las cosas, pero también un poco a la hora de formar a la gente o de explicarle las cosas que yo, bueno, al principio sobre todo, ya, bueno, cada vez la gente pues va conociendo un poco más y saben de nuestros productos, pero al principio pues mucha gente nos decía, oye, las primeras puestas, las materias son un poco recias, un poco tercas, ¿no? Y ahí, claro, es verdad que tú, por ejemplo, usas un poliuretano, un PU, que es la piel sintética clásica que vemos muy a menudo, Ujú. y es suave, es tierno, es blando desde la primera puesta, entonces yo aquí me hubiera ahorrado pues cambios, me hubiera ahorrado disgustillos, me hubiera ahorrado cosas, pero es verdad que también es cuestión de explicar y decirle, pues mira, sí, dale una oportunidad, intenta masajearlo un poco, intenta darle unas puestitas en casa, usarlo gradualmente, de menos a más, cosas que hemos hecho realmente toda la vida, porque estos calzados de piel buenos que te imaginas, ¿no? Cuando piensas un poco tiempo atrás y que realmente muchos eran muy rígidos y duros y te hacían rozadurillas. ¿Y qué se hacía en la casa? Pues a algunos se les daba crema, se les masajeaba, empezabas a usarlos poco a poco. Bueno, al final es como, jolines, todo no lo podemos solucionar con la química y lo sintético. También hay veces que es necesario tirar aquí de un poco de tradición, ¿no? O de hacer las cosas con un poco más de calma y despacio. Y cuando le explicas a la gente, le dices, mira, tienes razón, es verdad, son un poco más tercos de inicio, pero también, pues bueno, tienes que saber que estamos usando materias naturales, que de entrada pueden ser un poco más tercas porque no llevan ningún tipo de cobertura sintética, ni estalatos, ni que es lo que llevan al final, bueno, pues estas materias un poco más suavonas, estos poliuretanos al final es el plastificante que usan para ablandarlo. El plástico es un eftalato que también pues, es una sustancia pues, potencialmente peligrosa y tiene su colita detrás, ¿no? Y cuando le cuentas a la gente, pues bueno, que estamos usando pues materias en crudo, naturales, que no usamos coberturas y tal, pues la gente al final lo entiende, lo agradece y incluso fideliza, ¿no? Porque dice, jolín, esta gente pues no me está diciendo, no, no, para nada, no, 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 son estupendos, maravillosos, no te estoy diciendo así, es cierto. Claro, lo que hay detrás es todo esto. Entonces, bueno, al final esto también, yo creo que es cosa de todos, ¿no? Pues intentar informar y eso. Y, y Me, entender. me venía a la mente, ahora mientras contabas esto, es un poco una reflexión de decir, ostras, es que muchas veces la comodidad esa que sentimos a largo plazo, por ejemplo, en la puesta de un calzado, la comodidad a largo plazo te debilita, ¿no? O incluso puede ser perjudicial para tu salud. Y en cambio, esa primera incomodidad, como ya sean incluso los baños de agua fría, el ejercicio físico de alta intensidad, es una primera incomodidad que luego la adaptación de tu cuerpo te hace más fuerte. Entonces, como que la Correcto. comodidad a largo plazo te debilita, pero la incomodidad a corto te hace más fuerte. Total, está muy relacionado con todo esto, 100%, sí. Al final todas esas incomodidades, todos esos retos que nos planteamos, que se nos plantean, mejor dicho, Sí. em, pues tienen su recompensa, sí. Ha habido una palabra, Victoria, que decías, y es el tema de la artesanía, ¿vale? El tema de la tradición, que creo que es algo que cada vez, conforme avanzan más las nuevas tecnologías, conforme avanza más, pues toda esta era en la que nos encontramos actualmente, creo que son mundos que se han perdido un poco, ¿no? Y quiero preguntarte un poco si dentro de Sambas se integra de alguna forma ese proceso más artesanal y un poco por qué motivos, ¿no? ¿Por qué recaéis también en no olvidarnos de esa parte de artesanía? Y bueno, yo soy súper defensora de ambas cosas, ¿no? Tanto de la artesanía como de la tradición, pero porque creo que es nuestro deber Mm, mantenerla. Es como, no sé, me parece bonito, ¿no? Y necesario no dejar caer nuestro patrimonio, aunque sea inmaterial, en el olvido, ¿no? Y que es muy interesante integrar esto quizá ahora desde otro prisma, con las herramientas que tenemos, pero no caer en esto de, bueno, es que lo de antes es como antiguo, ¿no? O claro.
Ahora sabemos hacer las cosas mucho mejor. ¿Dónde va? Ahora tenemos toda esta tecnología, toda esta maquinaria. Bueno, pues quizá el punto medio es recuperar toda esa artesanía y tradición que hemos tenido durante siglos de humanidad e integrarlo en los distintos procesos industriales desde otro prisma y bueno, esto yo creo que en integrar las cosas en ese inclusivismo hay algo chulo. Y al final también realmente concebir hacer un buen par de zapatos sin pensar en artesanía no tiene sentido porque son infinitas la cantidad de manos por las que pasa un calzado antes de salir de la fábrica. Quizás son más de 50 procesos distintos a los que están expuestos, entonces pasan por muchas manos y muchos de esos procesos son completamente artesanales. Y bueno, la verdad es que es muy chulo. Al final, el saber hacer y la tradición que tenemos la suerte de tener aquí en la zona de Alicante es un regalo para los que nos dedicamos a esto. Nosotros tenemos una relación muy estrecha con nuestra fábrica. Mm, Es muy chulo poder estar en sintonía, compartir, intercambiar impresiones. Esto para mí era muy importante. Yo estoy viviendo en Granada, tenemos nuestra fábrica a 3 horitas y al final para cualquier cosa es como, venga, voy, o haces una videollamada, vamos. ¿Sabes? Hay un entendimiento, en nuestro equipo técnico y, y esto es súper valorable. Y allí están pues más de 50 personas trabajando, todas maestras en sus distintas disciplinas y es que es un gustazo de ver. Entonces, y no solo en cuanto a los procesos de producción, luego también están las materias, ¿no? Y rescatar algunas que estaban como muy en desuso, como, bueno, pues el cáñamo. Complicado encontrar un zapato de cáñamo y a mí me parece un material increíble, tanto para el exterior del calzado como para el interior, porque naturalmente tiene propiedades antibacterianas, fungicidas, o sea, es un protector natural contra los rayos ultravioleta del 95%. Esto es una pasada. ¿Por qué ni son pelos de caño? Entonces, no sé, hay cosas también ahí que dices, o sea, este año hemos sacado un modelo que está trenzado entero en yute, una playerita, y, y ha sido también un reto, porque era como decir, ostras, vamos a hacer esto es precioso, pero no hay que hacer uno, hay que llevarlo como a la escala, ¿no? Entonces aquí también hay siempre un trabajo de investigación, de integración, de que la parte técnica dice, espérate, esto así no, esto tenemos mejor que llevarlo por aquí, que al final enriquece un montón y luego salen cosas muy chulas. Ajá. Mm. Qué guay todo lo que cuentas. Y bueno, la verdad es que es muy interesante el meternos a fondo, ¿no? Realmente la imagen que se da de fuera muchas veces sí que es verdad que a lo mejor hay muchas cosas o que no se llegan a decir o que no las podemos expresar del todo. Y la verdad que nos estés contando todo esto aquí, pues es una suerte y también incluso para los usuarios o que ya conocieran la marca o que se están introduciendo en este mundo y demás, el conocer la realidad detrás de todo esto que va mucho más allá de lo que podemos ver en una red social y demás. Totalmente, de hecho, a mí hay mucha gente que me dice, o cuando empiezo a hablar con gente de mi círculo y tal, me dice, pero ¿por qué no cuentas todo esto? Por qué no le estás dando voz a todas estas cosas que hay detrás? Y digo, jolín, sí que lo hago, ¿no? Yo me siento como pesada, como aquí está la sartile de los materiales naturales, pero es verdad que, bueno, no te queda siempre muy en la superficie y todo lo que hay detrás y los retos y dificultades que al final, bueno, pues se han cometido cagaditas, errores, pues por estar un poco en esto de innovar con ciertas materias y bueno, hay cosas que hubieran sido muchísimo más fáciles sin duda haciéndolo por la vía tradicional, ¿no? Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar, a hacer la primera colección de Samba, pues tenía una cajita chiquitita de materiales, ¿no? Y era como, ostras, pues venga, para adelante con esto. Pero es verdad que todo esto ha crecido mucho, todo el mundo de la biomateria, y lo chulo y lo bonito es que hoy en día ya no solo yo busco e investigo, sino que también me llaman a mí, ¿no? Pues gente que ya te va conociendo y saben que bueno, que estamos abiertos a experimentar con cosas nuevas
y también es muy chuli. Claro. Y luego, bueno, pues cosas que pasan, pues recuerdo en nuestra primera producción, por ejemplo, tras haber salido del crowdfunding, que estábamos así como muy tiernicos, y teníamos un modelo que estaba fabricado con piel de chumbera, iba entero en piel, y el material era maravilloso, tenía un aspecto increíble, todo súper bien. Pero claro, no sabíamos y desde luego nadie nos contó que el material tenía mucha sensibilidad a la humedad. Y entonces, en ciertos climas húmedos, pues se levantaba un poquito la piel y salían como unas burbujitas, unas pompitas. Y claro, pues aquí, de- en fin, tuvimos que afrontar un poco esa problemática, pues a la gente que se comunicó con nosotros, contárselo, hacer esas devoluciones, ¿no? Que cuando estás recién salido eso es como, ostras, Victoria, pues igual se podías haber quedado en la clásica hielo, materia, pero no. Si volviera atrás, a día de hoy lo volvería a hacer igual, porque al final el recorrido es satisfactorio. Pero bueno, sí que es verdad que tienes como más margen de errores. Este año, por ejemplo, este invierno, esta bota que te comentaba que habíamos conseguido sacar entera en caucho, bueno, pues era un patrón que ya veníamos haciendo, que teníamos súper controlado, pero al hacerlo con caucho, que es un poquito más rígido, teníamos que hacer una modificación en las costuras de la lengüeta para que no molestara y enfrentarlas de otra manera. Bueno, una cosa técnica que sin problema, pero por lo que sea al final no se hizo y tras haber entregado, además fue un modelo que funcionó súper bien, tras haber entregado todas las botas, nos dimos cuenta que la costura molestaba y hacía daño. Y entonces recogimos a todas las personas a las que habíamos enviado esta bota, le recogimos las botas, las arreglamos en la fábrica y las volvimos a enviar. Qué pasada. Esto a nivel empresarial, pues es un poco desastre. O sea, no desastre, me refiero a que a nivel de, si vas mirando la cuenta de resultados, pues no te salen las cuentas. Totalmente. Pero este nunca ha sido el objetivo ni es la cosa, ¿no? Que nos mueve al final. Entonces, bueno, al final creo que en estas cosas es importante que aunque te equivoques, pues la gente es capaz de valorar que estás intentando hacerlo lo mejor posible, que siempre hay errores, pero bueno, cuando metes innovación por medio, pues un poquito más de margen, pero es importante hacerse cargo y comunicarlo con transparencia y hacerte responsable de lo que está pasando y a seguir. Claro. Cuando haces algo que nunca se ha hecho, aprendes en el proceso. Es decir, no hay otra forma de aprender, que no hay libros, no hay ejemplos, no hay nadie que te diga nada, aprendes en el proceso. Y para mí, pues lo que tú dices, rectificar es de sabios, es una frase típica, pero vaya, es que es la realidad. Pues lo has hecho mal, das la opción de rectificar y vamos, eso es algo que dice mucho a nivel de empresa, a nivel de marca, a nivel de personas, que creo que no lo hace todo el mundo, ¿no? Realmente, yo en mi experiencia como diseñadora para otras marcas he visto cosas pues que te echan un poco las manos en la cabeza en el sentido de estamos haciendo esto así, estamos usando este material para el interior del calzado. Oye, pues ha salido este otro que es mucho mejor, que tiene más calidad, que que más sostenible, más de todo. Y, ay, pero cuesta, yo qué sé, 2 € más el metro. Ay, pues, no lo vamos a usar, no, esto. Y es como, dices, tío, por favor, ¿sabes? Es como, no sé, todo no es mirar ahí con lupa, obviamente tienen que salir las cuentas al final y esto tiene que ser rentable y sostenible, si no, no estamos haciendo nada, pero bueno, que hay un margen que, que bueno, que también influye, pues, eso, como las ganas que tengas de hacer las cosas Siempre. y tirar para adelante. Yo qué sé, cuando planteo un modelo nuevo, esto puede sonar un poco así, pero realmente no miro los costes. No es que vaya a ciegas, ni mucho menos, ni que sea una kamikaze, porque, bueno, llevo muchos años en esto y sé lo que cuestan las materias y sé lo que estoy haciendo y en el trasfondo está que el conjunto sea viable, ¿no? Pero no lo miro, porque quiero hacer esto que quiero hacer y quiero poner esto aquí y me da igual si
Si al final cuesta 1 euro más, pues bueno, pues habrá quien lo valore y le guste así, y si no, pues no pasa nada. Seguimos aprendiendo y la próxima vez de otra manera. Ajá. Mm. Y hay una palabra, Victoria, que, bueno, a mí me viene a la mente cuando estamos hablando de todo esto que te estoy escuchando, y es esa palabra que a veces también está un poco en tendencia, ¿no? Todas las empresas quieren ir a ella, y ese es el tema de la sostenibilidad, que realmente es una palabra muy bonita, ¿no? Que tiene un trasfondo muy bonito, pero realmente la pregunta que te quiero hacer es, vale, sostenibilidad, perdón, es muy bonito, pero realmente, ya nos has contado alguna dificultad, algún reto, pero ¿qué retos Sí. lleva detrás el ser sostenible? Bueno, pues sobre todo, es que, ¿sabes qué pasa? Que también es verdad que es una palabra que es preciosa y maravillosa, pero también está un poco contaminada, no sé si es la palabra, porque como al final cualquier cosa puede serlo, ¿no? Y no hay una normativa, ¿no? Un organismo justiciero que diga, "Ah, tú te has autodenominado sostenible y a ver, ¿dónde está?" Ya, no hay nada que lo justifique de alguna forma. Vale. Gracias a Dios, pero bueno, es verdad que al final todos queremos serlo realmente. Lo que pasa es que no siempre se puede. Yo entiendo que hay empresas, estructuras más densas, más grandes, más complejas, donde ya hay un sistema de trabajo establecido, pues igual tradicionalmente en las marcas que se han expandido un poco fuera de Horizonte hay representantes, ¿no? Y hay muchos departamentos y tenemos ventas y contabilidad, no sé qué, y tienes que sostener al final una estructura muy grande y no siempre se pueden modificar tan fácilmente ni las formas de producción ni los materiales con los que se trabaja, o no tienen la información o las vías adecuadas para saber hacerlo mejor. Pero bueno, que creo que al final todos estamos un poco en este camino, de mayor o menor manera. Nosotros tenemos la suerte de que somos un equipo pequeñito, eh, somos 7 personas, pero hasta durante mucho tiempo hemos estado Manuel y yo solos. Y entonces, pues bueno, hemos podido hacer las cosas a nuestro amor, a nuestra manera y decidir sin ningún tipo de presión cómo queríamos hacerlo. Pero creo que no hay marcha atrás en esto, quiero decir. No hay marcha atrás en la sostenibilidad ni en que hay que estar un poco preparados para ser flexibles, ¿no? A la hora de cambiar ciertas cosas para intentar hacerlo mejor, porque o eso o a ver qué le dejamos Ah, al futuro venidero. Entonces, bueno, al final esto ya es importante a título personal y creo que muchas veces también caemos en esto de, bueno, pero total, al fin y al cabo que yo haga las cosas de esta u otra manera tampoco va a cambiar mucho el panorama, pero en realidad sí, porque muchos pequeños puntos haciendo las cosas de mejor manera al final influyen en el resultado final, ¿no? O muchas personas haciendo las cosas mejor y ya no te digo cuando tienes la responsabilidad de poner un producto en el mercado, ¿no? Pues ahí yo no podría dormir por las noches si sé que estoy poniendo cosas en el mundo que no son lo que tendrían que ser. Sí, me entiendo, explico, pero entiendo perfectamente, sí, sí. importante. Y a nivel de futuro, Victoria, pensando a largo plazo, ¿no? En el qué pasará, tú desde dentro, un poco con toda esta evolución que llevas en tu experiencia personal, en tu experiencia profesional y demás, ¿cómo crees que todo esto que a día de hoy está tan a la orden del día, como es el barefoot, el calzado respetuoso, minimalista y un poco todo lo que hemos hablado, cómo crees o hacia dónde crees que va a ir o se va a encaminar todo? Yo creo que hasta el infinito y más allá. Ojalá. Decía Buzz Lightyear, o sea, a mí realmente me emociona ver lo que está pasando ahora mismo. Me emociona mogollón. Ver cómo está creciendo todo, tanto en oferta como en demanda. Ver que ha llegado al mainstream de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, que marcas sólidas, tradicionales, así más clásicas, están abriéndose a esto, que cada vez más profesionales del sector, ya no me refiero a marcas, sino
a profesionales de la salud también están abogando por todo esto. Yo personalmente no soy nada celosa de que haya más y más de todo, ¿no? Es como igual, pues esto. Siempre he tenido, creo que bastante claro que es tan obvio que el calzado tiene que tener forma de pie. O sea, y o sea, a día de hoy me choca mogollón tenerlo que explicar. Es como, bueno, pero cuando alguien te conoce de nuevo, ¿qué es esto del barefoot? Es como, bueno, es que, ¿sabes esto de cualquier prenda que vistas tiene la forma del miembro al que va dirigida, ¿no? Como el calzado, que es la base de nuestro cuerpo y del movimiento, no ha tenido durante tanto tiempo la forma de nuestros pies y lo hemos respetado tampoco todo, ¿eh? Esto ha sido, bueno. Entonces yo he pensado que esto reventara era cuestión de tiempo. O sea, que al final la mayor parte de oferta de calzado que vamos a encontrar va a ser, si no barefoot, bastante cerca. O eso pienso yo, a lo mejor soy un poco optimista, ¿no? Y siempre hay, por supuesto, reticencias y bueno, pero creo que sí, que es cuestión de tiempo y que esto no va a hacer otra cosa que crecer en los próximos años. Ah. A ver, realmente viéndolo desde una perspectiva, bueno, aquí en el podcast estamos hablando con un montón de profesionales, desde fisioterapeutas, desde personas que habéis hecho vuestro emprendimiento y demás, y es que de alguna forma es ese sentido común, ¿no? Realmente tampoco es llegar al extremo de que todo tiene que ser barefoot, hay que dar también una educación que también en cierta parte, aquí estamos nosotros en el podcast con ese objetivo, ¿no? Con el objetivo de educar con esto que como tú dices ha llegado al mainstream, pero cuidado, ¿no? No necesitar el proceso, pero realmente, Muy importante. sí, realmente pienso de la misma forma que tú, que realmente es algo que va a despertar muchas conciencias y que no hay que imaginarse ningún caso hipotético ni nada, sino hay que ver la realidad de cómo es a nivel de forma y luego ya otro tipo de características, otro tipo de aspectos, pienso que evolucionarán, pero lo que es la forma, lo que es el respeto al pie, vamos, es que es algo básico, ¿no? De alguna forma. Total, ¿no? Y además a un nivel superior entra muy en sintonía con toda esta tendencia em, mundial y general que hay para el bienestar, ¿no? Para el wellness, el estar, sentirte bien, estar en forma, tener una vida saludable, ¿no? Hábitos saludables, moverte, comer rico, sano. Entonces, bueno, al final es parte de un todo y entra totalmente. Y luego, claro, habrá excepciones y habrá otras cosas, pero nadie se va a meter en que si un día tienes que usar un calzado ocasional para tal cosa, uses lo que te apetezca. Ese no es el tema. El tema es, bueno, que al final pasamos muchas horas, es verdad, dentro de los zapatos bueno, y que esta mejora de vida que hemos hecho todos los que conocemos este tipo de calzado, pues es un antes y un después realmente. Luego, es verdad lo que tú decías, no siempre y para todos y de cualquier manera, pero bueno, para eso están también los profesionales de este sector, los podólogos, fisios, médicos, traumatólogos, que bueno, que cada vez hay más también asesorando y muy bien dentro de esta filosofía también. Yo recuerdo que cuando empezamos a diseñar la horma, teníamos que tener en cuenta también pues cómo iba a ser la plantilla, cuánto iba a ocupar y tal. Y fue muy guay porque estas fibras de cocos que usamos, pues que bueno, tienen sus 3-4 milímetros. Y uno de las cosas que nos hizo clic la cabeza fue como decir, ostras, tío, es que si las hacemos extraíbles y por dentro forramos con el mismo material orgánico, la pueden usar, es ideal para transicionar. Claro. Y entonces la pueden usar personas, de repente se nos ocurrió un montón de cosas como, tío, pues que personas que están empezando pueden ir de inicio más con la plantilla y esto es súper positivo, ¿no? Porque no pasan de 0 a 100 ahora de repente a ir con 4 milímetros de suela sintiendo las piedrecitas hasta aquí, que si no estás acostumbrado, no tienes los pies fuertes, bueno, pues todo esto, ¿no? Y entonces en ese sentido pues fue guay, pero si luego ya estás más hecho al minimalismo y tienes los pies fuertes,
puedes quitar la plantilla y quedarte con full sensaciones ahí, con tus 4 milímetros. Bueno, pues ya igual has hecho el trabajo, ya llevas unos meses, ya has hecho tu ejercicio, estás más preparado, tus pies. Y, y aquí pues tienes las dos opciones. Esto creo que también es algo de lo que mejor nos sentimos con ello, porque sé que también ayuda a muchas personas también a decir, ostras, pues de inicio, y gloria de plantilla, que voy súper bien, que no estoy sufriendo dolores ni agujetas, qué guay. Entonces, bueno, aquí yo creo que todos también tenemos esa labor formativa, ¿no? En cuanto a las transiciones y a iniciarte en esto, sí. Es lo más importante en todo, la educación, el que transmitimos. Bueno, Victoria, pues qué placer escucharte y estar aquí contigo compartiendo, conocer todo esto más a fondo, ¿no? Cosas que realmente no se ven. Pero bueno, ahora quiero pasar, si no quieres compartir nada más que a lo mejor se te haya quedado en mente, ahora es el momento. Y si no, quiero, pues como muchos oyentes estarán esperando, quiero pasar a esas preguntas clásicas que se queremos hacer y a ver qué salen de ahí. Ya, vamos, es todo. Venga, pues vamos a por ello. Mira, la primera pregunta tiene que ver con imaginarte dos escenarios y solo puedes elegir uno de ellos, ¿vale? Y un poco dar ciertas razones. Y es escenario número uno. Imagínate que a partir de hoy, Victoria, lo tienes que hacer todo, absolutamente todo, con un calzado, con el que tú quieras, ¿vale? Pero todo es todo, ¿vale? Todo, a partir de ahora no te puedes quitar el calzado, el que tú elijas, siempre tienes que llevar ese calzado. Y el otro escenario que puedes elegir es que absolutamente todo, a partir de hoy, lo tienes que hacer descalza, sin ningún calzado. ¿Cuál elegirías y un poco por qué? Uf, qué difícil, Yago. Pues mira, cuando he escuchado la opción uno, tenía clara la respuesta. Tenía claro que iba a elegir el modelo Essence, que es bueno, es el más minimalista seguramente de todos los calzados que tenemos, porque es el corte de punto, va tejido y entonces es como, pues bueno, es muy, muy gustoso, muy suavito, muy blandito, se adapta a la forma de tu pie, es una pasada. Y entonces yo, la verdad es que vivo un poco, es como que te sales corriendo, que al final vives todo el rato para acá y para allá. Salgo, me lo engancho, me lo quito, es como un rato, paso de descalza a calzada en 0,1. Pero es verdad que yo personalmente me encanta estar descalza, me encanta sentir el suelo, en casa siempre estoy descalza, soy de costa, entonces ya desde niña he pasado mucho tiempo descalcilla en la playa, así que creo que no sabría elegir. Es verdad que hay situaciones en las que no puedes ir siempre descalza, ¿no? A veces el asfalto aquí en el sur en verano quema mucho y por mucho que quieras no hay manera. Entonces, bueno, ahí en equilibrio entre las dos. Vale, me quedo con la respuesta esa. Vale. Vale, y la segunda es, ya que hemos hablado un poco el tema de descalcismo, ¿no? De que vas descalzo por casa y demás, es un poco hacernos una idea de aproximadamente, ¿vale? Está claro que no lo calculamos todo, pero en un día normal en tu vida, ¿cuántas horas o qué porcentaje aproximado estás descalza y calzada? Yo es que además trabajo desde casa, con lo cual esta parte de salir a la calle y tenerte que calzar o estar calzado en el trabajo no la tengo, con lo cual te diría que en un día normal igual paso 1 hora o 2 en la calle, pues bueno, esto de llevar los peques al cole, sí, algunas compras o gestiones que tienes que hacer, pues diría que entre 2 y 4 horas calzada y el resto estoy descalza. Pasada. Vale. Y cuando estás calzada, un poco, siempre preguntamos un poco por hacernos una idea, tanto de cuántos pares de zapatillas tienes o utilizas, y un poco, pues, cuál es ese juego, si utilizas más algunas para montaña específicas, otras para el día a día, un poco hacernos una idea de ese armario de calzado de Victoria. O, bueno, mi armario está un poquito, mi zapatero está un poquito overbooking, pero bueno, Claro. es un poco de efecto profesional, pero también porque, pues claro, con todo esto que hablábamos de los materiales, ya de la innovación y tal, cuando pedimos las muestras, los prototipos, yo siempre los pido en mi talla y no tengo una talla muy habitual, tengo un 44.
Va. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, pues estos prototipos, y bueno, están un poco, a veces regalo, a veces se los queda, pero al final termino quedándome con mucho calzado porque me quedo un poco con todos los prototipos. Y bueno, en invierno la verdad es que soy muy de botas y en verano, pues cuando tengo que usar calzado, ahora hemos sacado este año una colección de sandalias muy chula, pero hasta ahora he tirado mucho de sandalias, un modelo que tenemos que es muy socorridillo porque es semi descubierto, entonces bueno, cuando tienes que hacer actividades también al aire libre, vas en bicicleta y tal, pues es guay, pero también permite que lleves el pie fresquito. Y bueno, y este año pues habrá que estrenar todas esas sandalias chulísimas. No me claro. Hay que aprovechar ahí. Y siempre muy de deportivas, la verdad, al final la deportiva, bueno, transicionas con ella por todo el año y esto también siempre está presente. Qué guay. Qué guay, Victoria, pues gracias por contarnos esa parte, vamos a decir un poco más vulnerable, más personal, ¿no? Que buscábamos en ese sentido. Y hasta aquí, pues un poco nuestra entrevista, todo lo que queríamos saber por tu parte. Ya que estás aquí con nosotros, pues darte las gracias enormemente, sobre todo por el tiempo y luego por abrirte. Ya te decía que al final no es fácil encontrar a alguien que se abra tan abiertamente, valga la redundancia, de lo que es el proyecto, de lo que es la marca, de cómo habéis crecido, de realmente cuál es la base y todo ese proceso que utilizáis y que nos has contado. Así que en ese sentido, súper, súper agradecidos. El agradecimiento es mío, Yago, muchísimas gracias. Es un placer tener este rinconcito para, pues bueno, poder expresarte con libertad, con tranquilidad, con honestidad, que al final estamos muy faltos también un poco de estos espacios, yo creo, ¿no? Donde mostrarte con transparencia y vulnerabilidad y bueno, al final esto. Creo que es súper importante esto que estás haciendo y el agradecimiento es mío por darme el momentito y por esto que estás haciendo, que sé que hay muchísimos compañeros y compañeras que están pasando por aquí y es súper chuli. Gracias. Gracias de Es verdad. un placer, gracias a ti. Y bueno, y que sepas que este espacio para cualquier cosa, pues lo tienes, que es el objetivo de dar visibilidad y de dar educación, como decíamos ahora al final. Total. Así que para terminar, pues me gusta decir que aquí termina nuestro paseo, Victoria, este paseo que hemos dado charlando en este episodio, pero el camino hacia unos pies más libres, más fuertes y más sanos tiene que continuar. Así que agradecer también a todas esas personas. Que no pare, que no pare. Que no pare, que no pare. Gracias. Agradecer también a esos oyentes, a esas personas que estáis ahí detrás, que nos seguís semana a semana. Y nada más, nos vemos semana que viene con un nuevo invitado sorpresa. Ya os iremos comunicando quién viene. Y hasta ahí, pues, a cuidar esos pies. Un abrazo a todos. Muchas gracias por escuchar Barefooting Podcast. Y recuerda, nos vemos todos los miércoles a las 12 horas España.